¿Qué tal comunidad? ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente. En este video les traigo un unboxing, review y modificación de este pequeño amplificador Kinter modelo MA180 de procedencia china, como se imaginarán. De hecho, en las tiendas chinas lo pueden adquirir por unos pocos dólares, ronda los 15, 20 dólares. Y la verdad no me pude resistir a adquirirlo para ver, para hacer un análisis y ver qué modificaciones le podemos hacer, como hacemos siempre en este canal. Bien, rápidamente vamos a ver. Viene en esta caja de cartón, viene en este embalaje. Podemos ver que viene en color azul. Aquí también lo tenemos en color rojo. Las gráficas, el diseño nos dan a entender que es para motocicletas, digamos, aunque en ninguna parte dice específicamente que sea para motocicletas. Las gráficas nos sugieren eso. De hecho, lo he visto montado en motocicletas con un rendimiento algo bajo. Ya vamos a ver luego a qué se debe. Bien, y vamos a ver ya algunas especificaciones que tenemos aquí en la caja. Nos dice que la impedancia de los altavoces va de 4 a 16 ohmios, con una relación señal-ruido de 100 dB, una tensión de alimentación de 12 voltios 5 amperios y una impedancia de entrada de 47K. Aquí tenemos la potencia de salida. Nos dice que es de 20 vatios la potencia máxima y la potencia RMS es de 10 vatios. La respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, lo estándar. Y la sensibilidad de entrada entre 0.25 milivoltios y 50 milivoltios. Hecho en China. Bien. Nos dice que podemos abrir desde ahí. Es extremadamente sencillo el embalaje, y adentro tenemos el amplificador. Aquí lo vemos el frente. Tenemos un interruptor de encendido, control de tonos, graves, agudos, balance y el volumen general. Bien, aquí vemos también que nos dice Cinema BTL digital. Bien, lo tenemos aquí. En la parte de atrás tenemos una entrada para MP3, según dice aquí, o entradas con fichas RCA. Bien, acá tenemos una entrada con plug. Para la salida tenemos borneras. Acá tenemos un puerto USB, pero es solamente para alimentación. Bien, no es para conectar un pendrive, una tarjeta micro SD mediante un adaptador, sino simplemente para alimentación. Esto es una salida de 5 voltios con una ficha USB. Bien, y aquí tenemos la entrada principal de alimentación, que nos dice 12 voltios de tensión continua por 5 amperios. Bien, vamos a ver también rápidamente. Viene con este pequeño manual, por no decir que es una simple hoja de papel con algunos datos. Bien, aquí nos detalla lo mismo que ya analizamos en la caja. Bien, acá nos dice que es cada control. Este es el panel frontal, acá tenemos el panel posterior. Bien, aquí tenemos, dice USB out, can support 5 volt charge, o sea, soporta para carga de 5 voltios. Bien, tenemos la tensión de 12 voltios y la corriente de entrada mayor a 3 amperios. Bien, esto es todo lo que nos dice. Estas especificaciones son las mismas que analizamos en la caja. Bien, a continuación lo que vamos a hacer para las modificaciones a realizar es, en primer lugar, lo vamos a desarmar. Bien, en primer lugar, lo que vamos a hacer es
quitar los 4 tornillos. Vienen estos tornillos que los tengo aquí a un costado. Bien, estos 4 tornillos se encuentran ubicados en esta parte. Aquí tenemos uno, acá el otro y aquí abajo los 2 restantes. Bien, vamos a quitar estos 4 tornillos. Yo ya lo hice para agilizar el video. Los retiramos. Luego lo damos vuelta y en el panel posterior nos encontramos con los mismos tornillos que había delante, con estos 4. Bien, vamos a quitar estos tornillos. Una vez que quitamos los 4 tornillos de estos bordes, tenemos que quitar también 4 tornillos que se encuentran, son estos tornillos. Bien, estos tornillos se encuentran aquí. Aquí tenemos uno, aquí otro, en la bornera tenemos 2 más y los quitamos. Bien, entonces del panel posterior tenemos 8 tornillos para quitar. Luego de eso, el panel posterior se retira y ya tenemos el amplificador desarmado. Perdón, me olvidaba. Una vez que quitamos los tornillos de aquí atrás, vamos a quitar este tornillo de aquí, que lo tengo por acá. Es este. Bien, es el tornillo con una tuerca. Bien, este tornillo se encuentra aquí y una vez que quitamos la parte posterior, tenemos acceso a la tuerca por esta parte para poder quitar el tornillo que se encuentra en este lateral. Este tornillo lo que hace es sujetar el circuito integrado amplificador de audio a la carcasa, que es toda de aluminio, que a su vez hace de disipador de calor. Con esto quitado, la placa se desplaza hacia adelante y ya tenemos acceso a la placa de circuito impreso. Bien, vamos a ver un poco en qué consiste esta placa. Bien, uno de los mitos que rondan en torno a este amplificador es que se trata de un amplificador clase D. Bueno, les voy a romper el corazón, pero no, lo cierto es que no es clase D y ya lo vamos a ver. Bien, mirando rápidamente tenemos el interruptor de encendido. Aquí tenemos un diodo, 1N5401, que lo que hace es proteger contra inversión de polaridad en la entrada de alimentación. Aquí tenemos un regulador 78L05 que nos provee la salida de 5 voltios en el conector USB. Bien, este regulador de tensión, vamos a ver si lo podemos ver. El 78L05 nos proporciona una corriente de salida de hasta 100 miliamperios, así que más de 100 miliamperios aquí no van a tener. Bien, tenemos un control de tonos. Aquí toda esta parte conforma el control de tonos. Este circuito integrado es un circuito integrado operacional doble. Es un JRC 4558. Vamos a ver si lo podemos ver mejor ahí. Ahí está, JRC 4558. Se lo utiliza como preamplificador luego del control de tonos. Bien. Y luego ya nos vamos acercando a la parte de potencia. Aquí tenemos el potenciómetro de volumen general. Y el circuito integrado que utiliza, no sé si lo va a tomar la cámara, ahí lo vemos, es un TDA 7377. Bien, esto confirma que no es un amplificador clase D como muchos
suponen. Bien, hecho este análisis de lo que es la placa del amplificador, vamos a analizar un poco la teoría y las hojas de datos para ver qué modificaciones podemos hacer. Bien, aquí tenemos la hoja de datos del TDA 7377. Bien, comenzamos por la descripción. Aquí nos dice 2 por 30 vatios, doble cuádruple amplificador de potencia para car radio, que sería para estéreo de automóviles. Bien, vamos a ver algunas características sobresalientes. Aquí está resaltada. Particularmente aquí nos interesa donde nos dice 2 por 20 vatios, 4 ohmios, con una tensión de 14.4 voltios, una frecuencia de 1 kHz y una distorsión armónica total del 10%. Bien, estas son las características de la potencia de salida. ¿Por qué analizamos la que dice 2 por 20 y no las que dicen 4 por 6 o alguna otra que diga, por ejemplo, acá 4 por 10? Porque este circuito integrado está en configuración bridge o puente acá en la placa, por eso tiene 2 canales de salida y no 4, porque esa es otra opción también que tiene este amplificador, este circuito integrado. Aquí donde dice Cinema BTL, acá en BTL ya tenemos la pauta de que la salida está en puente. Entonces aquí analizamos donde tenemos acá la potencia de salida real, 2 por 20 vatios con una impedancia de 4 ohmios y una tensión de 14.4 voltios, la tensión de alimentación en la entrada. Vamos a ver un poco más. Aquí nos dice que el TDA 7377 es un amplificador clase AB, lo cual confirma que no es clase D. Acá se termina de caer el mito. Y vamos a ver algunos valores máximos absolutos. Tenemos que la tensión de alimentación como máximo es de 18 voltios y una salida, la salida de pico de corrientes de 3.5 amperios. Ya vamos a ver también la importancia de esto. Aquí vamos a la tabla de características eléctricas donde vamos a ver algunos detalles. Estos valores, a menos que acá en la tabla se indique lo contrario, están dados para un circuito con una tensión de alimentación de 14.4 voltios y una impedancia en la salida, una carga de 4 ohmios. Bien, esto es por canal. Potencia de salida con una distorsión armónica total del 10% y una impedancia de 4 ohmios en modo bridge, porque esa es como está configurado el circuito integrado en nuestra placa. Tenemos una potencia típica de 20 vatios. Bien. Luego en la impedancia de entrada tenemos en modo bridge una impedancia de entrada de 15 k ohmios, 15 kiloohmios. Bien, vamos a comparar estos datos reales que nos proporciona el fabricante. Los vamos a comparar rápidamente con los que nos dice este pequeño instructivo. Es una hoja con las especificaciones simplemente. Nos dice que la potencia de salida máxima es de 20 vatios y la RMS es de 10 vatios. Bueno, comparándolo con el valor que tenemos aquí en la potencia de salida de 20 vatios, por lo menos máximo, por supuesto, ¿no? Con esta tensión de alimentación y esta impedancia de carga. Bueno, por lo menos no nos mintió como suele suceder con frecuencia con los amplificadores. Lo que sí, aquí tenemos una impedancia de entrada de 47K y aquí en modo bridge tenemos una impedancia de entrada de 15K, por lo que
la impedancia de entrada no es tan alta como nos dice aquí esta hoja con especificaciones. Bien, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar el TDA 7377 por el TDA 7379. Bien, y vamos a elevar la tensión de alimentación de 12 voltios, la vamos a llevar a 18 voltios. Ahora vamos a ver cómo hacemos. Bien, aquí entre las características sobresalientes de la potencia de salida tenemos 2 por 38 vatios con una impedancia de 4 ohmios y una tensión de alimentación de 18 voltios, frecuencia de 1 kHz y una distorsión armónica total del 10%. O bien tenemos esta otra combinación de 2 por 20 vatios con una carga de 8 ohmios, o sea el doble, y la misma tensión de alimentación, frecuencia y distorsión armónica. Bien, aquí nomás ya nos estamos dando cuenta de que el TDA 7379 es superior, porque estamos hablando de una potencia de 20 vatios con una carga de 8 ohmios, mientras que en el TDA 7377 estamos hablando de una potencia de 20 vatios con una carga de 4 ohmios y una tensión de alimentación de 14.4 voltios. En 4 ohmios llegamos casi a 40 vatios por canal, bastante interesante. Vamos a continuar el análisis. El TDA 7379 también es clase AB. La tensión de alimentación máxima es de 22 voltios y el pico, la salida de corriente pico es de 4 amperios. Bien, vamos a ver la tabla de características eléctricas. Y aquí tenemos, para un circuito de prueba con una tensión de alimentación de 15 voltios y una impedancia de carga de 4 ohmios, tenemos una distorsión armónica total del 10% en modo bridge y una potencia de salida de 28 vatios. Luego, más abajo, tenemos otro apartado de potencia de salida en donde con una tensión de alimentación de 18 voltios en modo bridge con una carga de 4 ohmios tenemos una potencia de salida de 38 vatios. Y con la misma tensión de alimentación y una carga de 8 ohmios tenemos 20 vatios. Así que si ponemos a la par las hojas de datos, estamos viendo la superioridad del TDA 7379 y lo único que tenemos que hacer es elevar un poco la tensión de alimentación y por supuesto el requerimiento de corriente va a cambiar también, no va a ser el mismo. Como impedancia de entrada del TDA 7379 también tenemos que es de 15K, al igual que en el TDA 7377. Así que, como vemos, vamos a elevar la tensión de alimentación a 18 voltios. Me dirán, bueno, pero ¿por qué si es más fácil conseguir una fuente de alimentación de 12 voltios que una de 18 voltios? Bueno, ya les voy a mostrar también que no es tan difícil como parece. Bien, las modificaciones que vamos a hacer son las siguientes. Además de lo que ya hablamos de reemplazar el circuito integrado amplificador, que es este que tenemos aquí, lo vamos a reemplazar por un TDA 7379, pero lo que ocurre es que como vamos a elevar la tensión de alimentación en la entrada, vamos a tener que tener en cuenta el voltaje de los condensadores electrolíticos que tenemos en la placa. Con respecto al regulador de tensión y al amplificador operacional no hay problema porque estamos dentro del rango de trabajo de estos componentes. Pero los condensadores electrolíticos y este diodo en la entrada
lo vamos a tener que reemplazar. Bien, aquí en la placa tenemos varios condensadores. El primero es C1, es el que tenemos aquí. Bien, este condensador electrolítico tiene un valor de 100 microfaradios por 16 voltios. La cámara no creo realmente que llegue a tomar la serigrafía sobre el componente, con respecto al valor y la tensión de trabajo, pero acá C1 es de 100 microfaradios por 16 voltios. Bien, vamos a poner un condensador de un valor idéntico, pero con una tensión de trabajo de 25 voltios, ya que vamos a alimentarlo con 18 voltios. C1, como les decía, hay que reemplazar. También tenemos que reemplazar C3, que es el que tenemos aquí. C3 tiene un valor de 220 microfaradios, bien, por 16 voltios. Lo vamos a cambiar por un valor idéntico, pero con una tensión de trabajo de 25 voltios. Y lo mismo vamos a hacer con C4, que lo tenemos aquí. Vamos a reemplazar C6, que es de 3300 microfaradios. Bien, C14, que lo tenemos aquí. Y C15, que está aquí al lado del diodo LED. Les vuelvo a repetir el valor de los condensadores. C1 es de 100 microfaradios. C3 es de 220 microfaradios. C4 es de 470 microfaradios. C6 es de 3300 microfaradios. C14 es de 100 microfaradios y C15 es de 100 microfaradios también, el que tenemos aquí al lado del diodo LED. Bien, igualmente les recomiendo que no se guíen por lo que les acabo de decir, porque la serigrafía en el circuito impreso puede cambiar dependiendo del fabricante y de en qué momento se hizo la placa. Así que C1 no necesariamente va a ser el mismo C1 que van a tener ustedes en su placa. Por eso les digo que revisen los condensadores, y los que sean de 16 voltios los reemplazan por el mismo valor, pero con una tensión de trabajo de 25 voltios. De esa manera van a lo seguro, no se guíen por lo que les acabo de decir, porque la serigrafía puede cambiar. Igualmente estos detalles se los voy a dejar en la descripción del video. Otro reemplazo es esta pequeña resistencia de carbón de 1/8 vatio, bien, que está acá limitando la corriente de este diodo LED. Es el indicador de encendido, este diodo LED. Es de 2200 ohmios. Vamos a colocar una de 2700 ohmios o 3300 ohmios, considerando que vamos a elevar unos voltios la tensión de entrada. Bien, y por último, y no menos importante, es el reemplazo de este diodo que tenemos aquí. Bien, este diodo lo que hace es actúa para protección de inversión de polaridad en la entrada. Bien, es este diodo que tenemos acá, es un 1N5401. Es un diodo de 3 amperios, lo vamos a reemplazar por este diodo, el 6A10, a ver si lo toma la cámara, el 6A10 de 6 amperios. Bien, esto lo vamos a hacer porque si no, no vamos a cubrir las necesidades de corriente. Si repasamos la hoja de datos, acá el TDA 7379 nos dice que tiene un pico de corriente de 4 amperios. Bien, mientras que el TDA 7377 nos dice que es de 3.5 amperios. Bien, este diodo es un diodo de 3 amperios, así que para el circuito integrado original de fábrica ya estamos bastante justos con la corriente. Demasiado justos para mi gusto, la verdad,
y estamos ya fuera de rango con el TDA 7379, que es el que vamos a colocar. Así que este diodo también lo vamos a reemplazar. Con respecto a la potencia original que nos entrega el TDA 7377, les quiero agregar que esta potencia de salida es para una tensión de 14.4 voltios y una carga de 4 ohmios. Bien, pero ¿qué sucede? Aquí en la placa original lo estamos alimentando con 12 voltios y además el diodo tiene una caída de tensión de 0.7 voltios, así que la potencia de salida es un poco menor a lo que nos dice la hoja de datos de por sí nomás, porque tenemos 12 voltios y una caída de tensión cercana a 1 voltio con el diodo, así que se estaría alimentando con 11.3 voltios el circuito original. Bien, con todo este análisis realizado, que puede resultar quizás un poco tedioso, un poco aburrido, pero es necesario para conocer, para saber qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, ahora, terminado el análisis teórico, realizado los cálculos, vamos a proceder directamente a la modificación del amplificador. Bien, aquí ya he quitado de la placa el diodo, el D1, el 1N5401 que estaba aquí. Aquí lo vemos. Vamos a ver. 1N5401. Bien. He removido este diodo. He removido C1 también. ¿Sí? Este condensador electrolítico de acá es este. Que vemos es de 100 microfaradios con una tensión de trabajo de 16 voltios. Lo vamos a reemplazar por este condensador que es de 100 microfaradios también, pero con una tensión de 25 voltios. A medida que vamos removiendo los condensadores, vamos tomando nota del valor y la referencia en la serigrafía, o bien podemos ir removiendo y soldando los condensadores de reemplazo. Hay que prestar atención con los condensadores electrolíticos porque tienen polaridad. Bien, en este caso el terminal negativo en la placa corresponde, en la serigrafía corresponde a la parte sombreada. Bien, siempre la parte sombreada en un condensador les indica que es el terminal negativo. Bien, también he conseguido de una fuente ATX una resistencia de 2700 ohmios, bien, para reemplazar la resistencia de 2200 ohmios que tiene aquí el LED, esta resistencia limitadora de corriente para este es un diodo LED RGB. Voy a reemplazar esta resistencia también. Y también he removido el circuito integrado amplificador de audio que estaba aquí. Es este que tenemos aquí. Vemos que es un TDA 7377 como veíamos al principio del video. Y lo vamos a reemplazar por un TDA 7379 que lo tengo aquí en mano. Bien, voy a continuar removiendo el resto de los condensadores para proceder a soldar los nuevos componentes. Bien, aquí con la ayuda de este desoldador con calefactor ya quité todos los componentes de la placa, los componentes que era necesario remover, por supuesto. He quitado el diodo, todos los condensadores, la resistencia y el circuito integrado. Una recomendación que les doy cuando vayan a quitar los componentes, a desoldarlos, tengan mucho cuidado con la cantidad de calor que aplican y el tiempo durante el cual lo hacen, porque la verdad es que la calidad del PCB es de media a baja y
si no tienen cuidado podrían levantar las pistas del circuito impreso y con eso estarían arruinando la placa, así que tengan mucho cuidado con eso. Es bastante delicado en este caso el PCB. Bien, todos los componentes removidos ya los tengo aquí. Por supuesto que los vamos a guardar para otro proyecto. Y aquí ya están todos los componentes de reemplazo que voy a soldar a continuación. Bien, aquí ya hemos reemplazado los componentes mencionados anteriormente. Aquí tenemos la placa, los condensadores electrolíticos que hemos reemplazado, el diodo en la entrada de alimentación que actúa como protección contra inversión de polaridad. Nos la tenemos que ingeniar para ubicar este diodo, ya que tiene dimensiones físicas mayores a la del diodo original. Es este que tenemos aquí, el que estaba originalmente en la placa. Este diodo es un poco más grande, así que nos la tenemos que ingeniar para ubicarlo. Bien, la cámara no va a alcanzar a tomar la serigrafía en los capacitores para que vean la tensión de alimentación, pero bueno, acá sí, en este grande sí, de 3300 microfaradios por 25 voltios. También la resistencia limitadora de corriente de este LED. Y aquí vemos que el circuito integrado, ahí lo está tomando la cámara, es un TDA 7379. Bien, olvidé mencionarles anteriormente, si bien estas modificaciones las hacemos para trabajar con una tensión de alimentación de 18 voltios, igualmente lo podemos alimentar con 12 voltios como lo era originalmente. O sea, ahora tenemos un mayor rango de tensión de alimentación, podemos ir desde 12 voltios hasta 18 voltios. Con respecto a este condensador electrolítico, si bien tiene una dimensión más grande que el original de 3300 microfaradios, por 16 voltios, este es por 25 voltios, vemos que es un poco más alto, bien, pero no representa ningún problema a la hora de colocar la placa en la carcasa, porque no hay ningún problema con la altura. Bien, como vemos, pasa sin ningún problema. Bien, así que no tenemos que preocuparnos por esto. Otra recomendación, porque ya estamos terminando, tenemos que aplicar pasta térmica sobre el circuito integrado de potencia, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer sobre el circuito integrado, sino que lo vamos a hacer en esta zona. Acá tenemos la perforación donde va el tornillo que sujeta el integrado a la carcasa, que hace de disipador a la vez. En toda esta zona vamos a aplicar pasta térmica, de manera tal que cuando deslicemos la placa, bien, la pasta quede sobre esta zona del lado interno, por supuesto, porque si aplicamos la pasta sobre el circuito integrado, cuando deslicemos la placa va a quedar toda la pasta desparramada en la pared del gabinete, y no va a ser lo mismo, va a ser como si no hubiésemos puesto la pasta. Así que en esta ocasión es mejor aplicarla en toda esta zona directamente y no sobre el circuito integrado. Bien, ahora voy a proceder a rearmar el amplificador, montarlo en su gabinete, que a la vez nos hace de disipador, y vamos a hacer una prueba de sonido. Bien, aquí ya tenemos nuestro amplificador modificado, conectado para una prueba de sonido. Les había comentado de que conseguir una fuente de alimentación de 18 voltios para nuestro amplificador modificado no iba a ser tan complejo como pensábamos. Si bien las fuentes de
de 12 voltios son bastante comunes en el mercado, también lo son las fuentes de 18 voltios que vamos a necesitar para alimentar nuestro amplificador. Les muestro. Este es un cargador de laptop, no deja de ser una fuente de alimentación, y si vemos aquí nos muestra 19.5 voltios con una corriente de 3.34 amperios. Bien, necesitamos 18 voltios, pero esta fuente de alimentación nos arroja 19.5 voltios. Pero no nos olvidemos del diodo en la entrada. ¿Recuerdan el diodo para protección de inversión de polaridad que nos da una caída de 0.7 voltios, casi un voltio? Bien, gracias a ese diodo podemos utilizar un cargador de laptop como este que tengo aquí en mano para alimentar nuestro amplificador con 18 voltios. En caso de alimentarlo con este cargador, con esta fuente, tendría una tensión de 18.8 voltios, lo cual es perfectamente aceptable considerando que el TDA7379, si miramos nuevamente la hoja de datos, soporta hasta una tensión de hasta 22 voltios, ¿bien? Y una corriente de pico de 4 amperios. Si bien el cargador este que les acabo de mostrar proporciona 3.34, hay cargadores de laptops, sobre todo las que tienen doble gráfica, supera la corriente que nos proporciona, supera los 4 amperios, así que nos sirve perfectamente para nuestro amplificador. La fuente que les acabo de mostrar no la estoy utilizando por un tema en el plug, en este plug hueco de alimentación. No es compatible con la entrada que tiene nuestro amplificador, pero sí estoy utilizando esta otra fuente. Bien, esta fuente es lo que le llaman cargadores universales y nos proporciona salidas de 12, 15, 16, 18, 19 y 20 voltios con una corriente de 4.5 amperios, lo cual es más que suficiente para nuestro amplificador, y una tensión de 24 voltios con una corriente de 3.75 amperios. Lógicamente no vamos a utilizar 24 voltios porque está por encima de lo máximo que soporta nuestro TDA7379, que es 22 voltios. Para la prueba voy a utilizar estos baffles de 3 vías que estamos viendo, cada uno con una impedancia de 8 ohmios. La fuente de audio va a ser la tablet. Bien, voy a encender el amplificador. Aquí vemos que tiene un LED RGB para más placer. Y con respecto a la potencia de salida que nos va a entregar, de acuerdo a la hoja de datos, para una impedancia de 8 ohmios, nos va a proporcionar 20 vatios con una tensión de 18 voltios. Bien, también les mencioné de que no hay ningún problema en alimentar el amplificador con una tensión de 12 voltios, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a bajar el voltaje hasta 12 voltios para que vean que sigue siendo perfectamente compatible, y voy a ir incrementando el voltaje a medida que vayamos haciendo la prueba. Bien, voy a revisar el volumen del amplificador. Está al mínimo. El volumen de la tablet está a la mitad aproximadamente. Lo voy a aumentar un poquito más ahí para que no nos sature la entrada tampoco. Voy a reproducir la música y voy a incrementar poco a poco el volumen.
Bien, cuando hice esta seña con la mano es porque estaba al máximo de volumen. No sé si la variación se está apreciando en el video o no. Ahora lo que voy a hacer, esto fue con una tensión de 12 voltios. Ahora voy a llevar la tensión a 19 voltios. Ahí estamos en 15, 16, 18, 19, que es lo que nos proporcionan los cargadores estándar de laptops. El volumen está al mínimo, vamos a probar de nuevo. Bien, eso fue con una tensión de alimentación de 19 voltios. La temperatura es temperatura normal de funcionamiento. Igualmente tenemos toda esta superficie para disipar, lo cual no va a representar ningún problema a pleno funcionamiento. Bien, como vemos, la modificación ha sido más que exitosa. Ya también les mencioné donde pueden obtener una fuente de alimentación de 19 voltios. Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que hagan la prueba de modificarlo, que se animen y próximamente nos estaremos encontrando en otro video. Saludos.